¿Cómo están? Muy buenas tardes y muy buenas noches también para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Caridad González Lerma, soy angeloterapeuta mexicana y estoy transmitiendo directamente desde mi página en Facebook, la Academia Angelus. Bueno, se llama la página Academia Angelus. Si se quieren venir para acá, están cordialmente invitados. Y bueno, pues estoy grabando en esta noche una trilogía de videos que son parte de los regalos que les quiero compartir en esta Navidad. Esta trilogía espero que les llene de bendiciones a ustedes y a sus seres queridos. Acabo previamente de grabar el primer video de esta trilogía en mi página en Facebook que se llama Caridad González. Entonces ahí pueden encontrar este video que forma la parte número uno y ahora vamos a grabar la segunda parte de esta trilogía que se llama El camino hacia el infinito interior. Y bueno, pues en el primer video hablamos sobre un libro fantástico, imperdible, maravilloso, que además es uno de los libros más importantes del planeta en cuanto a la espiritualidad y es Autobiografía de un Yogi. Entonces, hablé ampliamente y esta edición contemporánea pues es también preciosa sobre la autobiografía de un yogi. Y ahorita en este video vamos a hablar de otro libro que es este, que se titula Solo Dios de Siri Yanamata. En estas fechas, en las fechas cercanas a la Navidad, realmente el planeta Tierra, y no solo el planeta Tierra, sino toda la tercera dimensión se llena de las vibraciones celestiales provenientes del Maestro Jesucristo. Y en estos días somos los seres humanos como más sensibles a todo lo que es la espiritualidad. También tenemos un portal abierto para ir directamente hacia el Señor si lo sabemos aprovechar, porque el inmenso amor que proviene del Maestro Jesucristo pues nos baña a todos. Y a manera de preámbulo les voy a compartir un bellísimo mensaje que me hicieron llegar a través de alguno de los chats donde estamos personas que gustamos de las enseñanzas del Maestro Paramahansa Yogananda y nos enviaron sobre el Maestro Jesucristo. Entonces dice así: cada año en Navidad hay vibraciones de amor y alegría de Cristo más fuertes de lo habitual que emanan a la tierra desde los reinos celestiales. El éter se llena de la luz infinita que brilló en la tierra cuando nació Jesús. Aquellas personas que están en sintonía a través de la devoción y la meditación profunda sienten de manera maravillosamente tangible las vibraciones transformadoras de la conciencia omnipresente que estaba en Cristo Jesús. Y bueno, pues, amores, realmente esto es maravilloso de saber. La mayoría de las personas verdaderamente desconocen que esto existe. Uh-huh. Reconocen que en estas fechas tan especiales no nada más pues estamos contentos justamente por la familia, por los regalos, por las fiestas, por las lucecitas que adornan las calles, sino que estamos felices también porque verdaderamente en esta temporada es como si el Maestro Jesucristo caminara entre nosotros y estamos llenos de esas bendiciones, llenos de esa energía maravillosa, somos más espirituales. Y pues yo quiero aprovechar para darles esta trilogía de videos como regalo navideño. Y tengo un regalo que grabar la próxima semana que es muy especial, porque en ese video quiero hablar única y exclusivamente del Maestro Jesucristo. Y pues a manera de preámbulo de todo esto que va a ocurrir la próxima semana, les quiero compartir un segundo libro, que es este libro que se llama Solo Dios, de Siri Yanamata. Y pues vamos a introducirnos en él. Les voy a leer la contraportada para que sepan un poquito de qué va este libro y también por qué elegí hablar de él en este día. Y dice así: solo Dios fue el lema y el ideal de toda la vida de Siri Yanamata, una de las discípulas espiritualmente más avanzadas de Paramahansa Yogananda. Tras su fallecimiento, el maestro dijo: una gran santa se ha ido, pero ha dejado aquí sus huellas espirituales para siempre. Sus cartas, de las que aparecen más de un centenar en este libro, reflejan la luminosa sabiduría y pura percepción de alguien que había vivido verdaderamente solo para Dios.
ya escribiera sobre los modos de percibir la presencia de Dios, o sobre la actitud correcta hacia la disciplina espiritual, o sobre las pruebas de fe, o sobre las pruebas de su sufrimiento físico, sus palabras revelan la verdad esencial o la lección de cada circunstancia. Leer sus cartas es experimentar algo de esta claridad de visión, de esa unión de corazón e intelecto conocida por todos los que poseen verdadera sabiduría, pero que pocos han expresado con palabras de un modo tan convincente. Además de las cartas de Yanamata, Solo Dios contiene un detallado relato de su vida y cartas que le escribieron el maestro Paramahansa Yogananda y otras personas que la conocieron, extractos de su diario personal y numerosas fotografías. Un inspirador retrato de una santa iluminada de los tiempos modernos, y es también un legado de inapreciables consejos, huellas espirituales dejadas por ella para todos los que buscan conocer el significado de la vida y la realidad del amor de Dios. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este video y a este compartir sobre este libro fantástico. Y también con esta trilogía de videos que estoy grabando en esta noche, este es el segundo, les quiero invitar a la lectura. De verdad que la lectura es algo maravilloso, especial, es una puerta abierta no solo al conocimiento, muchachos, sino en este caso, por ejemplo, a la vida, a la obra, a la trascendencia de almas verdaderamente especiales. Y yo siempre he pensado esto, que tenemos un tiempo limitado en la vida, ¿verdad? Yo únicamente me enfoco a leer aquello que me va a sumar y aquello que en este momento del tiempo me nutre, tanto espiritualmente como mentalmente. Y cuando leí este libro, muchachos, este libro fue tan significativo para mí, ya les contaré por qué, pero vamos a empezar a introducirnos en lo que es este libro y en por qué escogí en esta trilogía de videos, que son un regalo navideño, este libro también. Hola Jessie, gracias por estar aquí, bienvenida. Fíjense, me voy a saltar, pero aquí vamos a empezar con la primera parte que dice la vida de Sri Yanamata. No sé si a ustedes les llame la atención conocer las vidas de los santos, pero eso es algo maravilloso. Hola Lina, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, dice así, capítulo 1, la vida de Sri Yanamata. En una charla que tuvo lugar en Los Ángeles en 1940, Paramahansa Yogananda, el gran maestro de la India que fundó Self-Realization Fellowship, dijo de su discípula Sri Yanamata: creo que entre todas las mujeres que he conocido en América, la que ha encontrado un mayor favor ante Dios es la hermana Yanamata. 11 años después, durante su funeral en Encinitas, California, declaró: se ha ido una gran santa, pero ha dejado huellas espirituales para que todas las almas desesperanzadas puedan seguir sus pasos. Los pasos que llevan hacia el hogar de mi Padre. Esas huellas espirituales permanecerán aquí por siempre. Una gran santa y una de las discípulas más destacadas de un maestro divinamente iluminado que, sin embargo, vivió su excelsa vida en relativa oscuridad. ¿Quién fue esta alma humilde que tanto favor encontró ante Dios? Además de que este libro es muy hermoso, porque miren, cuando escuchamos hablar sobre los santos, no sé ustedes, pero al menos mi limitada experiencia y conocimiento con los santos de la Iglesia Católica nos refiere a santos que están muy atrás en la historia. Pero esta mujer es contemporánea, esta mujer realmente está reciente a nosotros. Entonces, fíjense bien. Vamos a compartir un poquito sobre ella, sobre su vida, y luego yo les voy a compartir un poco sobre el libro, y estoy segura de que van a quedar muy convidados a leerlo. Dice así: infancia y primeros años. Nacida el 4 de julio de 1869, de nombre Edith Ann Ruth Evelyn, Yanamata fue la primogénita de los 3 hijos de John e Isabella de Evelyn de Woodbridge, Canadá. Sus recuerdos predominantes de esos primeros años eran los de la iglesia a la que asistía con su familia en aquella pequeña población de Ontario. Aún me parece estar viendo la pequeña y blanca iglesia de estilo inglés entre los pinos. Cuando tenía unos 4 años solía ponerme de pie sobre el reclinatorio de la iglesia para asomar la cabeza por encima del respaldo del banco de delante y cantaba los himnos con todo mi corazón.
Cuando tenía alrededor de 6 años, escuché un sermón en la Catedral de St. George, en la cercana Toronto. El clérigo dijo que Dios no permitiría que dependiéramos de nada que no fuera Él. Pensé en la aplicación que esto tendría para mí y comprendí perfectamente. Su padre era un joven médico y murió cuando ella tenía apenas 4 años, y tras vivir durante algunos años en Toronto con unos parientes, su madre se volvió a casar y la familia se trasladó a Minnesota, donde Jana Mata creció. La suya no fue una infancia fácil y despreocupada en absoluto. Entre otras cosas, la familia era pobre, y Jana Mata relataba que aunque los familiares de su madre, que eran los prósperos fundadores de Woodbridge, estaban en condiciones de ayudarles en sus dificultades económicas, lo hacían a regañadientes y hasta esto escatimando, y reprobaban el modo de vida poco convencional de mi madre. Por ejemplo, había contraído matrimonio en una edad muy temprana y, según ellos, por debajo de su rango social, y cuando murió su esposo se negó a llevar la cofia de viuda, como se acostumbraba entonces, y aun siendo una persona religiosa no acudía a la iglesia simplemente por guardar las apariencias. ¿Cómo a ellos les hubiera gustado? Y mi madre no soportaba la hipocresía en la vida, recordaba Jana Mata, y me lo contaba todo, la falta de amabilidad de su familia, sus penas y pesares, y desde muy temprana edad fui testigo de muchísimas lágrimas. Oigan, déjenme traerme algo para ponerme en la espalda porque tengo mucho frío, espérenme tantito. Listo. Ahora sí, bien envueltita, les sigo platicando. Bueno, les sigo leyendo. Entonces, las penalidades de la niñez tuvieron sin duda un efecto fortalecedor en el carácter de Jana Mata, que pronto aprendió a afrontar el sufrimiento de la vida. Al igual que su madre, desarrolló una aversión por la hipocresía y las veleidades de la existencia mundana, lo cual alimentó su fuerte deseo de descubrir las verdades eternas y más profundas de la vida. Estoy convencida de que mi incesante viaje en pos del maestro comenzó justo entonces, aseguraba. Como encontraba la escuela pública algo superficial, dio por terminada su formación académica en el 8º grado. Para Siri Jana Mata, como para otros muchos grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia, aprender era ante todo una cuestión de educación autodidacta. Tenía un insaciable deseo de conocer la verdad y constantemente leía y reflexionaba sobre las grandes vidas e ideas de pensadores de todo el mundo, en particular filósofos religiosos y santos. Además, estaba decidida a aplicar la sabiduría que extraía de sus lecturas y así, desde su más tierna infancia, cada una de las circunstancias de su vida se convirtió para ella en la oportunidad de aprender una nueva lección. El mundo entero se transformó en un aula. Sus profesores eran las experiencias que encontraba en su creciente deseo de desarrollo espiritual. En cierta ocasión, Jana Mata relató un incidente que caracteriza su actitud en aquellos tempranos años. Tenía una amiga en la escuela, bonita, vivaracha y descarada, que era la favorita del joven maestro. Jana Mata anhelaba también una palabra de aprobación del profesor, así que en un intento de ganarse su favor, decidió adoptar los modales de su amiguita, y lo único que recibió, sin embargo, fue una severa reprimenda por su comportamiento impertinente. Como era típico en ella, recapacitó atentamente sobre lo ocurrido y extrajo una valiosa lección. Decidí que a partir de aquel día actuaría con naturalidad y seguiría las inclinaciones naturales de mi corazón. Tenía entonces 9 años. El espíritu independiente de Jana Mata maduró en el tránsito de la adolescencia a la edad adulta. Nunca permití que nadie me obligara a nada, señalaba, y cuando veía algo que quería, iba simplemente por ello con resolución. Su corazón buscaba amor, no obstante, recordaba, el sexo opuesto no me impresionaba lo más mínimo. Para mí fue como si ellos sencillamente no existieran. Cuando me invitaban a ir a algún sitio, la respuesta era siempre la misma: no. Un día mi hermano me transmitió el comentario de uno de mis conocidos: el que se case con tu hermana habrá de ser muy valiente. Mi madre estaba siempre diciéndome que si no me casaba me sentiría sola en la vejez, y yo le respondía: bueno, me da igual, solo me casaré por una razón, y esa es por amor. Y luego conocí al señor Bissett. Clark Prescott Bissett era por aquel entonces un joven estudiante de teología, a quien le habían asignado la tarea de dirigir los oficios de verano en la pequeña iglesia episcopaliana de Madelia, a la que asistía Jana Mata. Caballero amable, sincero y profundamente religioso,
Con una personalidad impresionante, el reverendo señor Bisset se ganó los corazones de todos los que le conocieron, en particular el de Edith de Evelyn. En realidad yo estaba enamorada del amor, indicaba Yana Mata. Quería amor verdadero y el señor Bisset era la esencia misma de la bondad. Le quería mucho, y cuando pienso en una nueva encarnación suya, me lo imagino como un filántropo o como el fundador de un orfanato. En 1899, cuando ella tenía 30 años, contrajo matrimonio con el señor Bisset. Poco después de casarse, el esposo cambió de parecer respecto a su vocación e ingresó en la Facultad de Derecho en Minneapolis. Estos estudios le resultaron muy fáciles, recordaba Yana Mata. Tenía un enorme poder de concentración, así que terminó la carrera y aprobó el examen de abogacía en un año. ¡Wow! Fue durante su periodo en la Facultad de Derecho cuando nació el único hijo del matrimonio, Clark Prescott Bisset, hijo a quien Yana Mata llamaba cariñosamente Rex, porque explicaba que para ella era el rey de la casa de los Bissets. Con el tiempo, el matrimonio se trasladó a Seattle, Washington, donde el señor Bisset ejerció como abogado y más tarde se convirtió en profesor y decano interino de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. Debido a la simpatía, orientación y comprensión que proporcionaba a sus estudiantes, estos le llamaban afectuosamente father-in-law, o sea, mi padre, ¿no? Como mi padre político. Debíamos de llevar casados unos 15 años antes de que el señor Bisset encontrara por fin el trabajo que verdaderamente estaba hecho a su medida. Fue cuando inició su carrera de profesor. Sus alumnos le querían mucho y se inspiraban en él. Se ponían en pie todos a la vez cuando entraba en el aula. Fue en la universidad donde pasó los años más felices y de mayor éxito de su vida. En su humildad, Yana Mata omitía mencionar el importante papel que ella jugó en tales logros, animando a su esposo y ayudándole de diversas maneras para conseguir su éxito. Más tarde, su hijo recordaba con cuánta frecuencia trabajaba ella entre bastidores escribiendo discursos para el profesor Bisset, y él solía decirle: «Conoces mis pensamientos mejor que yo». Rex fue alumno de su padre en la universidad y más tarde ejerció la abogacía en Seattle. Recordaba cómo los distinguidos colegas de su padre a menudo entablaban conversaciones filosóficas con Yana Mata, atraídos por su profunda sabiduría y su delicioso sentido del humor. Con frecuencia, los señores abogados amigos del señor Bisset, tras un lance de ingenio con ella, admitían de buen agrado su derrota. Tan aguda y penetrante era su sabiduría que aquellos eruditos advertían a sus colegas que no se aventurasen a debatir con ella a menos que manejaran hechos irrefutables. Y bueno, pues ahora viene la parte de la historia bonita. Hola Luis Espíndola, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Y dice así: adentrándose en el reino del pensamiento espiritual. Los principales intereses de Yana Mata, sin embargo, eran siempre de naturaleza espiritual. De hecho, en una ocasión confió a una compañera muy afín: ¿sabes? Desde mis primeros recuerdos en esta vida nunca he tenido un pensamiento que no tuviera detrás el pensamiento de Dios. Estaba siempre hambrienta de escuchar más sobre Dios y sobre el modo de acercarle más a su propia vida. Por consiguiente, asistió en Seattle a varias conferencias sobre filosofía y religión y leía muchísimo de estos temas, coleccionando así en el transcurso de los años una amplia biblioteca de selecta literatura espiritual que más tarde donó a Self-Realization Fellowship. Para ella, la lectura no tenía simplemente el propósito de acumular conocimiento intelectual. La religión, manifestaba, consiste exclusivamente en la realización. Yana Mata leía solo para obtener comprensión e inspiración espiritual, para elevar su mente una y otra vez al reino del pensamiento espiritual. En una ocasión escribió acerca de esto en una carta dirigida a Paramahansa Yogananda. Ella escribió: siempre es para mí una enorme satisfacción no solo sentir, sino ver mentalmente con claridad y ser capaz de expresar en palabras lo que siento. Cuando le di los libros, dijo usted que se preguntaba cómo podría yo ser tan intelectual y al mismo tiempo tan devota. Yo sabía que nunca leía movida por el afán de estudio o erudición, pero no supe cómo expresarlo ante usted. Ahora sé cómo hacerlo. Leía porque quería estar en compañía de los santos. Ahora también sé cómo expresar para qué he querido siempre vivir, para el logro espiritual. Nada quedaba fuera del alcance intelectual de Yana Mata. A través de sus lecturas su mente se impregnó de las ideas de los grandes pensadores del mundo. Fueran cuales fueran su raza, credo, color o religión, percibía la unidad esencial tras las distintas formas de religión.
En los estantes de su biblioteca podían encontrarse los grandes escritos de todas las religiones verdaderas. Estaba el Bhagavad Gita, la Biblia, las enseñanzas de Buda, antologías de la filosofía de las religiones distintas del planeta, vidas de santos, obras de los santos de todas las religiones y místicos de todas las latitudes y épocas. Parecía tener una especial afinidad por las enseñanzas del maestro Jöns Eckhart, místico cristiano alemán del siglo XIV. Poseía de fuentes tan variadas como el gran maestro medieval Kabir, el místico inglés del siglo XVII, de George Herbert, de los poetas norteamericanos del siglo XIX y del poeta indio del siglo XX, Tagore, galardonado con el premio Nobel. Mientras Yanamata vivía en Seattle, Tagore dio allí una conferencia sobre literatura y religión de la India y se le invitó a cenar al hogar de los Bisets. Allí Yanamata le fue presentada por un gran amigo común que dijo: la señora Biset es una gran admiradora suya y de su país, añadió Yanamata, quien más tarde comentaría. Cuando expresé aquello, su hermoso y severo rostro se iluminó con una sonrisa. Imagina que hubieras estado alguna vez en una casa oscura de la que de repente alguien abriera las cortinas y la habitación se inundara con una luz maravillosa. Ese fue el efecto que produjo en todos la sonrisa de Tagore. Existían varias razones para el interés de Yanamata por el país natal de Tagore. La primera era una preocupación muy práctica, su hijo Rex, que presentaba un caso grave de nerviosismo y ella había estado estudiando métodos yógicos para curar ese padecimiento. La segunda era la gran atracción que sentía hacia la filosofía de la India. Después de leer su primer libro sobre hinduismo, declaró: nunca volveré a ser la misma. Yanamata desarrolló un gran respeto y amor por la herencia espiritual de la India a través de sus extensas lecturas de los Upanishads, el Bhagavad Gita y otras grandes escrituras de la India, así como a través de los escritos y vidas de los grandes santos de la India. Déjenme prenderle al difusor. Siempre que grabo, tengo esencias en el difusor. Yanamata conoce a su gurú Paramahansa Yogananda. El estudio de la sabiduría de la India provocó que Yanamata reconociera la necesidad de tener un gurú auténtico que la guiara hacia la meta de infinita. Durante este periodo llegaron a su vida varios instructores, pero aun cuando aprendió de ellos algunas lecciones valiosas, se daba cuenta de que ninguno de ellos era un verdadero maestro, es decir, ninguno de ellos conocía realmente a Dios. Decidió que hasta que encontrase un gurú semejante que la instruyera y la disciplinase, haría de la vida misma su gurú. Afrontaría cada experiencia con una actitud de verdadera discípula, esforzándose por comprender cada circunstancia y aprender de ella, tal como lo llevaba haciendo durante años, pero aceptándola ahora como si fuese una lección procedente de su gurú. Sin embargo, continuaba anhelando un entrenamiento espiritual que le permitiera progresar con mayor rapidez hacia Dios, y sucedió que cuando ese deseo se hizo muy intenso, Paramahansa Yogananda llegó a Seattle. Paramahansa Yogananda había sido enviado a Estados Unidos 4 años antes por su gurú para enseñar en Occidente la antigua ciencia espiritual de Kriya Yoga. Había llegado a Boston en 1920 invitado a representar a la India en un congreso de religiosos liberales. Terminando el congreso, Yoganandaji permaneció en Boston durante 3 años enseñando los principios de la meditación y la vida equilibrada de Self-Realization Fellowship. A finales de 1923 emprendió la primera de varias giras a través de su país, durante las cuales decenas de miles de personas asistieron a las principales ciudades estadounidenses a sus conferencias y clases, en las que enseñó el modo seguro y científico de conocer a Dios. En 1924 llegó a Seattle, cuarta etapa de esta gira de conferencias. Yanamata no se proponía asistir a las clases de Paramahansa Yogananda, pues le parecía que su interés por las enseñanzas de un hindú de cabello largo podían ocasionar comentarios desfavorables que colocarían a su esposo en una situación difícil en la universidad. Sin embargo, esperaba fervientemente que su hijo, que estuvo de acuerdo en asistir, pudiese transmitirle las enseñanzas. Rex fue el primer estudiante de Paramahansa en Seattle. Estaba muy entusiasmado con lo que aprendía, pero cuando volvió a casa tras la primera clase le dijo a su madre que había prometido no revelar a nadie la técnica de meditación que le habían enseñado.
No obstante, posteriormente planteó el problema a Paramahansaji y obtuvo permiso del gurú para comunicar a su madre sus enseñanzas. En las enseñanzas de Self-Realization Fellowship, Yanamata encontró todo aquello que su corazón e intelecto habían estado buscando en el estudio espiritual de años anteriores. Pasado el tiempo, escribió a Paramahansa Yogananda: todos los grandes maestros han dicho a los hombres que deberían buscar a Dios, pero nunca, hasta ahora, se les había dado una técnica completa mediante la cual pudieran llevar a cabo esta búsqueda en la vida cotidiana. Usted vino a la tierra para dar esta enseñanza detallada. Al año siguiente, Paramahansa Yogananda volvió a Seattle y Rex le invitó a cenar al hogar de los Bissett. Era el domingo 12 de julio de 1925 y fue este el primer encuentro de Yanamata con su gurú, ocasión que llevaba años esperando y que nunca olvidaría. Más tarde, escribió en su diario: me veo a mí misma a través de los años, desde la época en la que yo era una desdichada niña canadiense, hasta aquel día en el que vi ante mí a un suame hindú con su túnica ocre de renunciación. La respuesta a mis oraciones y anhelos. Todo había concluido y conducido a aquel momento. A veces me pregunto, si volviera otra vez, ¿con qué palabras le daría la bienvenida? Y sé que de nuevo habría el mismo silencio. Ni una palabra, excepto bendígame, para que yo pueda conocer a Dios. El título de las siguientes palabras dice así: reconocimiento instantáneo entre el gurú y la discípula. Yanamata hablaba con frecuencia del reconocimiento instantáneo entre gurú y discípulo en aquellos preciosos primeros momentos. Meditaron juntos y luego Paramahansaji le dijo que ella había sido uno de sus discípulos en una encarnación anterior. Reconociendo la receptividad espiritual que Yanamata había alcanzado mediante sus esfuerzos en vidas pasadas, el gurú pudo concederle en aquel primer encuentro la experiencia directa de Dios como el gran sonido del Om o Amén, la vibración cósmica creadora. Años más tarde ella le escribió: recuerda que le llevé arriba a mi habitación cuando vino usted a mi casa en Seattle. Miró en silencio los cuadros de los santos. Entonces, volviéndose de espaldas a la larga hilera de ventanas, oró por mí dulcemente y me dio la que fue mi primera bendición, la que permitió oír el Om. Desde entonces y mientras seguí en Seattle, siempre hubo en el suelo un jarrón con flores de color naranja. A veces eran flores frescas y otras artificiales, para señalar el lugar donde permaneció usted de pie. Un curioso y significativo incidente ocurrió durante aquel primer encuentro. Numerosos invitados se hallaban sentados en torno a la mesa y encima de esta había un novedoso salero. Su base de plomo hacía que volviera a ponerse de pie cada vez que se lo tumbaba. Varios comensales jugaron con él uno tras otro, pero ninguno consiguió que se quedara tendido de lado. Entonces, recordaba Yanamata, después de que algunos invitados lo hubieran intentado, el maestro tomó el salero y lo examinó atentamente durante unos minutos. Lo empujó con el dedo y se enderezó. Lo empujó una y otra vez mirando el salero con concentración y siempre volvía a la posición vertical. Lo empujó una vez más y cuando levantó el dedo, por fin se quedó tumbado. Todos nos quedamos atónitos, pero él simplemente dijo: la mente estaba decidida a que se quedara tumbado. Algún tiempo después él comentó: en aquel momento oí la voz de Dios: por el bien de la hermana, túmbalo. Recuerdo bien aquella ocasión porque supe entonces que Dios la traería a este camino. Swamiji partió aquella noche, continúa Yanamata, pero al día siguiente volvimos a tener invitados y mi hijo les contó lo que habría hecho Swamiji. Pasó el juguete de mano en mano y a todos se les ponía de pie como el día anterior. Y cuando llegó a mí, lo empujé, como habían hecho los demás, pero no se enderezó. Se quedó tumbado en la mesa y me quedé pasmada. Todos exclamaron: ella también lo ha conseguido. Pero yo sabía que no lo había hecho yo, sino que las vibraciones del maestro aún estaban en mí. En años posteriores, Yanamata aludía a menudo a este suceso diciendo que lo reconoció como una señal de que seguiría los pasos de su gurú. El siguiente título dice así: sufrimiento físico y curación divina. Tras este primer encuentro, Yanamata no volvió a ver a su gurú durante 5 años.
Para Paramahansaji fueron unos años de viajes casi incesantes durante los cuales enseñaba la ciencia del yoga en grandes ciudades y pequeñas a través de todo Estados Unidos. Y Anamata pensaba constantemente en él y le escribía a menudo. Durante ese periodo sufrió un ataque cardíaco y otras enfermedades graves. Están hablando de Yanamata. Cuando las cosas se pusieron muy mal, señalaba, le pedí oraciones al maestro. En aquel entonces él estaba en Nueva York y yo en Seattle. Calculé cuánto tiempo tardaría en llegarle mi carta y justo cuando sentí que podía haberla recibido, noté sus vibraciones sanadoras al sentarme en la silla de meditación. Sacudía en la silla. El tremendo bramido del Om envolvió toda la casa y al principio pensé que era un camión que pasaba por la calle empedrada. No había ningún camión. Las poderosas vibraciones del gurú la habían curado. Durante aquellos años en Seattle, el papel externo de Yanamata era el de un diligente aunque sencillo cuidado de la familia. A pesar de la fragilidad de su cuerpo y de las múltiples dolencias físicas que la quejaban, llevaba a cabo gozosamente las tareas del hogar y ayudaba a su esposo a preparar sus discursos. Al mismo tiempo atendía a su hija adoptiva, una adolescente sin hogar que estaba postrada en cama con una artritis grave, y a su achacosa madre que exigía una atención constante. Hacía todo ello alegremente y sin la menor queja. La señorita Josephine Porter, que por aquellos años frecuentaba el hogar de los Bissets, hablaba del efecto que tuvo en ella la conducta ejemplar de Yanamata. Fui una amiga íntima de la familia desde 1911 hasta que ella se fue a California en 1930, y puedo decir que la extraordinaria paciencia de la hermana era uno de sus atributos más asombrosos. Durante muchos años su madre, que entonces vivía con ella, exigía una atención constante. Si la hermana no estaba al alcance de su vista, la llamaba Edith, Edith, ¿dónde estás? Ven aquí ahora mismo. Tanto si se encontraba arriba como si estaba abajo, fuera lo que fuese lo que en ese momento estuviera haciendo, excepto de vez en cuando si sufría alguna de sus fuertes migrañas, que tuvo que soportar desde los primeros años de su vida hasta que Paramahansa Yogananda la curó, la hermana siempre respondía con una dulce voz y serena, sí mamá, ya voy. En 1930, Yanamata volvió a experimentar un gran padecimiento físico y los médicos no tenían muchas esperanzas de que sobreviviera. Cuando me hicieron las radiografías en Seattle, le explicaba, los médicos encontraron aumento de tamaño del corazón, endurecimiento de las arterias y obstrucción en el riñón izquierdo. Dijeron que no podían ayudarme. Aunque no esperaba vivir mucho tiempo, Yanamata siguió adelante alegremente como si nada malo ocurriera. Su esposo, que había estado preparando un viaje a Europa, decidió renunciar a sus planes. Ella, que no sabía esto, le preguntó cuándo pensaba partir. Ya nunca podré volver a dejarte, respondió. Eso es horrible, replicó Yanamata. ¿Acaso hemos de quedarnos sentados aquí juntos esperando que se muera uno de los dos? Vivamos como si tuviéramos otros 50 años por delante. Él continuó con sus planes y ella decidió, te acompañaré en una parte del camino. Siempre he querido ir a Mount Washington. Siguiente título dice, este es su hogar. Así pues, decidieron que ella pasaría el invierno en el ashram de su gurú y volvería a Seattle en mayo. Al final las cosas cambiaron y el profesor Bissett no fue a Europa, sino que en lugar de ello compró una casa en La Joya, California, una pequeña localidad en la costa del Pacífico, a unos 160 kilómetros al sur de Los Ángeles, donde se fueron a vivir. Siempre que Paramahansaji permanecía en la sede de Self-Realization Fellowship, Yanamata le visitaba para estar cerca de su gurú. Recuperó la salud debido, solía decir, a las vibraciones sanadoras de Paramahansaji. Le tomó afecto a Mount Washington y todos sus residentes se lo tomaron a ella. Un día, el gurú le dijo, su devoción se siente en toda la casa, este es su hogar, venga cuando quiera. El señor Bissett acompañó a su esposa en una de aquellas visitas y confió a Paramahansaji. La hermana se siente más en casa aquí que en cualquier otro lugar. El maestro respondió, sí, ha vivido en esta vibración durante mucho tiempo. Yanamata comentaría más tarde, interpreté que aquella observación significaba que desde el primer contacto que tuve con el gurú, he vivido en su vibración. De hecho, quienes la conocieron afirmaban que Yanamata vivió en su vibración a lo largo de los restantes 20 años de su vida, demostrando tener con su gurú una sintonía excepcional. Le seguía mentalmente mientras él iba llevando las enseñanzas de Self-Realization Fellowship de ciudad en ciudad, de país en país por todo el mundo, hasta que llegó a sentir en su interior que no había separación entre ambos. Una vez le escribió,
Durante 16 años le he seguido de un lugar a otro, hasta que ahora ya no noto su ausencia en absoluto, pues donde usted se encuentra me encuentro yo también. Siempre permanezco invisible ante usted, esperando con humildad y paciencia el momento de recibir una palabra o una sonrisa suya. La distancia no era una barrera. Aunque hubiera muchos kilómetros entre ellos, cada vez que el gurú le enviaba una especial bendición interior, ella la sentía. La reconocía como procedente de él y le escribía una carta de agradecimiento. A veces firmaba las cartas que le escribía con el nombre de Yanamata de Yogananda, una afirmación que por su amor al gurú y por su sintonía con él surgía del corazón de Yanamata. Siguiente título: Yanamata ingresa en la orden monástica de Self-Realization Fellowship. En 1932 el señor Bicep llevó a su esposa a Mount Washington y le preguntó a Paramahansaji si le permitiría a ella vivir allí para siempre tras su propio fallecimiento. El señor Bicep había tenido una premonición de que su cercana muerte se aproximaba y sabía que ella quería vivir en Mount Washington cuando él se hubiera ido. Poco después, en efecto, murió, y Yanamata estaba afligida como es natural por la pérdida de su esposo, y su trauma emocional fue agravado en aquel entonces por dificultades económicas. Pasado algún tiempo, escribió tímidamente a Paramahansaji solicitándole permiso para ir a vivir al ashram. Desafortunadamente la carta tardó en llegar a sus manos, así que no recibió respuesta durante mucho tiempo. Se había preparado para la posibilidad de que sencillamente no pudiera admitirla, dura prueba en verdad. Pero al fin la carta llegó. Amada alma divina, escribió Paramahansaji, supe hace mucho tiempo que su hogar estaría en Mount Washington. ¿Acaso necesita pedirme permiso para venir? Ya le dije que este es su hogar, que usted ha hecho sagrado con su presencia divina. Toda su alma debía estar aquí con nosotros, así que la divinidad ha concedido su deseo. Su morada en el cielo con Dios y con el gurú está siempre ahí preparada. Con profunda gratitud, Yanamata respondió en la que fue la última carta dirigida a su gurú antes de entrar en el ashram: Amado maestro, puede que usted se canse de oírlo, pero yo nunca me cansaré de darle las gracias por la maravillosa manera en la que me ha abierto las puertas tras la muerte del señor Bicep. Me gustaría poder expresar esto en palabras que resplandecieran en el papel como el pensamiento resplandeciente en mi corazón. Que usted me quiera allí es la joya de la corona de mi vida. Fue acogida con júbilo en Mount Washington y Paramahansaji le concedió el honor de convertirla en una de las primeras discípulas monásticas de Self-Realization Fellowship que tomaron los votos perpetuos de renunciación. El 20 de julio de 1932, Paramahansa Yogananda dirigió una solemne ceremonia védica en la que inició a la hermana en la venerable orden de los Swamis, otorgándole el nombre monástico y el título de Yanamata, que significa Madre de Sabiduría. Explicó que para ella significaba Madre de Sabiduría a través de la devoción. Aunque formalmente ya era innecesario llamarla hermana, pues su nuevo nombre incluía el título de Mata o Madre, el gurú continuó llamándola hermana como había hecho antes en su primer encuentro en Seattle, y así era conocida por todos. Mi mayor placer, dijo el gurú, fue ser el instrumento divino para ser la hermana de toda la humanidad. Aun cuando su ingreso en la vida monástica fue tardío, pasaba ya de los 60 años cuando fue a vivir a Mount Washington. Yanamata había practicado durante mucho tiempo la renunciación interior, sacrificando las motivaciones egoístas y el apego a los objetivos mundanos para seguir la inclinación natural de su corazón hacia la meta divina de la vida. El último capítulo de la vida es el más importante, decía, y durante sus años en el ashram hizo un esfuerzo sobrehumano para vivir una vida de perfección por Dios y por el gurú. Solo Dios se convirtió en su lema, y un cartel con estas palabras estuvo colgado en la cabecera de su cama durante los años que permaneció en el ashram. Cada año Yanamata reafirmaba su lema, anotando al dorso del cartel la fecha del aniversario de sus votos monásticos. En sus últimos años escribió a Paramahansa Yogananda: las palabras que cuelgan en mi cabecera, solo Dios, están allí porque prometí no olvidar mi meta, ni siquiera por un momento, y no permitir que nada se interpusiera entre usted y yo, y así ha sido. Usted ha sido la estrella polar de mi vida. Siguiente título: Veneración y humildad ante un maestro semejante a Cristo.
Siri Yanamata tenía una natural actitud de profundo respeto, humildad y veneración hacia su gurú, actitud nacida de su profunda sabiduría. Aunque casi todos los que conocían a Paramahansa Yogananda le respetaban, muy pocos, aparte de un puñado de discípulos cercanos en el ashram, fueron capaces de comprender la grandeza de su estatura espiritual. Yanamata fue uno de los primeros occidentales que lo hizo. Reconoció que no era un instructor espiritual común y corriente, sino un verdadero maestro semejante a Cristo, alguien cuya conciencia estaba sintonizada con Dios. Una vez le dijo a Paramahansaji: el conocimiento de su elevado estado de conciencia divina no me abandona ni por un momento, y le trataba con una veneración y humildad implícitas de dicha comprensión. La hermana era tan humilde y considerada, recordaba una de sus condiscípulas más jóvenes, que cada vez que Guruji entraba en la habitación se acercaba a él, le tocaba los pies y se marchaba. Una vez le pregunté: hermana, ¿por qué se va cuando entra el maestro? Ella respondió: no quiero darle el más leve motivo de que sienta que ha de prestarme la menor atención. No quiero que se sienta obligado a tener que decirme una palabra. ¿Dónde se ha visto tanta humildad? Hasta ese punto se sintonizaba con el gurú y le veneraba. Durante sus últimos años, cuando la enfermedad la forzó a permanecer en su habitación la mayor parte del tiempo, Yanamata disfrutaba observando por la ventana a su gurú cuando iba y venía. A veces enviaba una nota al maestro pidiéndole que mirara hacia su ventana, y desde el coche, al partir, él le sonreía, miraba hacia arriba, y donde veía el rostro radiante de su leal discípula, la hermanita que le sonreía. Era característico de la hermana, ella, que hubiera podido decirle a su gurú, iluminado de Dios, cualquier cosa en el mundo, no demandaba más que una mirada. A veces él enviaba una bendición especial, una oración o vibraciones curativas que ella recibía siempre de forma consciente, y otras veces sencillamente se encontraba sintonizada con sus pensamientos. Estando en su dormitorio, un domingo por la mañana, se dirigió a una de las monjas y le manifestó que el maestro acababa de revelar en una plática del oficio dominical que la Madre Divina le había dicho: has de saber que tanto la danza de la vida como la danza de la muerte proviene de mí. Regocíjate por ello. ¿Qué otra cosa puedes desear si me tienes a mí? Cuando Paramahansaji fue a visitarla más tarde aquel día, Yanamata comentó cuánto le habían gustado estas palabras de la Madre Divina, y el gurú sonrió y respondió: ah, así que ya se enteró, ¿verdad? Es decir, que existía esta comunicación telepática. Donde quiera que el gurú estaba y hablaba, Yanamata también lo estaba escuchando mentalmente. Enseñando con el ejemplo es el siguiente título. Se dice que el alma humilde nunca llega a conocer su propia grandeza. Esa fue ciertamente la vida y el caso de Siri Yanamata. A veces aseguraba a las jóvenes residentes del ashram: ah, si tuviera buena salud, les enseñaría a ser buenas discípulas. Aún así, como su gran influencia sobre las demás discípulas demostró, se lo estaba enseñando continuamente a todas. A diferencia del erudito que enseña mediante el estudio, la teoría, la razón y las simples palabras, Yanamata enseñaba mediante el ejemplo de su vida, mediante la práctica. Captó a la perfección el alcance e importancia de la relación gurú-discípulo, la ley divina según la cual solo a través de las enseñanzas y bendiciones de un verdadero gurú puede el alma humana volver a Dios. Comprendió que así como una persona que quiere ser médico debe acudir a un médico experimentado para aprender la profesión, así también el que se esté esforzando por comulgar con Dios debe acudir a alguien que le conozca, es decir, a un verdadero gurú. Y una vez encontrado, es deber del discípulo sintonizarse con el estado de conciencia divina de su gurú. Habiendo alcanzado la conciencia divina de la que hablaba el maestro, aun cuando no se encontrase a menudo en su presencia física, Yanamata demostró que la sintonía interior y la receptividad al gurú son mucho más importantes que el contacto externo con él, y fue capaz de transmitir esa comprensión a las demás devotas. El ejemplo de Yanamata inspiró sobremanera a las jóvenes discípulas monásticas que recibían entrenamiento del gurú. Una de ellas fue Siri Yanamata. ¿Se acuerdan quién era? Ahorita les voy a enseñar la foto de Yanamata para que la vean. ¡Ay, Diosito! Perdón, acabo de tirar. Yanamata es ella, y ella fue pues quien guió a algunas de las jóvenes que en ese momento estaban en el ashram, y estamos hablando de dos mujeres que llegaron a ser presidentes de Self Realization Fellowship. Y bueno, dice así:
Una de ellas fue Sri Dayamata, sucesora espiritual de Paramahansa Yogananda y presidenta de Self-Realization Fellowship desde 1955 hasta su fallecimiento en el 2010. Después de Sri Yanamata asumió la presidencia Mainalini Mata. Yanamata era como una madre para todas nosotras, las jóvenes devotas de aquí, recordaba Dayamata. La adorábamos, nunca he conocido a nadie como ella, una auténtica discípula en el verdadero sentido de la palabra. He visto muchísimas almas divinas en mis viajes a lo largo de los años, pero les digo con toda sinceridad que la hermana era una de las más grandes. Toda su vida aquí la pasó esforzándose por sintonizar su voluntad con la voluntad de Dios y del Gurú. Cuánta sabiduría, cuánta dedicación y cuánta devoción. Y saben, apenas tenía contacto con el maestro. No necesitaba estar en su presencia física para permanecer en sintonía con su voluntad. Sus palabras y el ejemplo de su vida han sido y continúan siendo para mí una fuente de gran inspiración. Tara Mata, antigua vicepresidenta y editora en jefe de Self-Realization Fellowship, era otra discípula que valoraba profundamente el ejemplo de Yanamata, y ella explicaba: nunca sentí tanto respeto por ninguna otra mujer como sentí por ella. Paramahansaji solía hablar extensamente de la hermana diciendo que ella captaba siempre sus pensamientos porque era una discípula en sintonía con su gurú. En verdad, era una santa encarnada, y como sucede con todos los santos, al principio nadie sospecha que lo son. A Yanamata le gustaba considerarse una sierva de Dios, y en lo externo prefería asumir por lo general papeles secundarios. En Mount Washington se le asignaron múltiples tareas como cocinar, hacer limpieza general, recibir a los invitados, responder las cartas de los estudiantes que solicitaban orientación espiritual. Cuando en cierta ocasión confesó a una de las monjas que no se tenía a sí misma como una persona de naturaleza trabajadora, ésta exclamó: «Vaya, ¿quién lo hubiera dicho?». Cualquiera que fuese su tarea, Yanamata la llevaba a cabo de buen grado, en silencio, con eficiencia, alegría y con una profunda concentración. Nunca hablaba mucho, recuerda Mainalini Mata, vicepresidenta de Self-Realization Fellowship desde 1966 hasta 2010 y presidenta de Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society desde ese mismo año hasta su fallecimiento en el 2017. Pero cuando ella lo hacía, ¡oh qué penetrante sabiduría! Ese era el modo de proceder de Yanamata, bendecida con el profundo conocimiento de un Jnana Yogi. No exteriorizaba su sabiduría ni su grandeza, y con tranquila reserva y dignidad, con sencillez, paciencia y humildad, llevaba a cabo todas sus tareas viviendo su santa vida solo para Dios. Me faltan varias cosas de leerles. Espero que se sientan motivados y convidados a comprar este libro y a leerlo completo. Hay libros que vale la pena leer, muchachos. Si ustedes son padres o madres, este libro les puede ayudar primero a ustedes como guiadores de otras vidas y de otras almas, no pequeñas, pequeños los niñitos, ¿verdad? Pero las almas no son pequeñas. Les puede ayudar a sobreponerse a cualquier adversidad. Han de saber, me faltó leerles eso, no sé en qué parte del libro aparezca, que Sri Yanamata, después de que ingresó a la ashram, ya estaba tremendamente enferma. Ella, en la descripción que hacen en este libro, tenía como 10 enfermedades y se mantuvo viva continuamente. Hubo una parte donde Dios le habló y le dijo que ella tenía que resistir eso. Y Yanamata lo hizo no solo con la determinación de hacerlo, muchachos. Yo les cuento un ejemplo personal. El día de ayer yo me sentía mal, realmente mal, y yo me acosté desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Yanamata, con 10 enfermedades encima, ella hacía las actividades que el maestro le encomendaba, siempre tenía una sonrisa para todos, siempre, ella cuando el maestro salió a una gira muy grande que se fue a la India para ver a su gurú, el maestro la dejó a cargo de la organización. Ella fue como el primer presidente en vida del maestro. Y donde quiera que alguien le preguntaba por Yanamata, el maestro Yogananda siempre decía que Yanamata era su más grande discípula, una de las más grandes almas que él ha conocido, y definitivamente él hablaba de ella como el alma femenina más grande que encontró en su vida. Este libro, muchachos, igual que este, les puede cambiar la vida.
en un mundo donde mucha gente asume que conoce a Dios, mucha gente predica, incluso que son gurús, mucha gente dice que puede guiarte en el camino de la espiritualidad, esta es una joya que puede definitivamente guiarnos a lo largo del camino, que puede hacer que evitemos andar por malos pasos, que nos distraigamos y caigamos en malas manos, que estemos lejos de la gracia de Dios simplemente porque no sepamos distinguir qué es real de lo falso, porque este mundo y la comercialidad de la espiritualidad pues ha llevado a muchísimas almas a confundirse en el camino espiritual. Hay mucha gente que sigue a personas que finalmente los estafan económicamente o los introducen en sectas que lejos de ser un camino a Dios son el camino a la oscuridad y a la perdición. Y yo estoy haciendo esta trilogía no porque yo haya pensado que esto debería de ser así, muchachos. Esto fue lo que se me pidió que yo entregara para todos ustedes como regalo de Navidad y es, creo que mi gurú y también el Padre Celestial quien quiere entregar este regalo. Terminando de grabar este video, me voy directo a grabar el tercer y último video de esta trilogía a mi canal de YouTube para que me quiera acompañar. Mi canal en YouTube es Caridad González Lerma. Y si tú consideras que es de valía y de interés esta trilogía que estoy grabando hoy, compártela. Este mundo está pasando por muchas penurias, este mundo está pasando por una gran necesidad de amor, de luz y también de guía. Creo que muchas almas están necesitadas de encontrar algo que verdaderamente venga de Dios y que no simplemente sea dicho por alguien que de dientes para afuera quiere ganar dinero contigo o jalarte para sus propios intereses o perderte. Entonces esto es súper importante en estos momentos y espero que esta trilogía de videos que son entregados por mi gurú y por Dios sean de valía para la humanidad. Y bueno, pues para quien me quiera acompañar, vámonos ahora a YouTube, donde voy a grabar el tercer y último de estos videos. Muchísimas gracias por compartir, les quiero mucho y de verdad espero que se sientan convidados. Este libro lo pueden comprar a través de Amazon, lo pueden pedir o lo pueden entrar directamente al sitio web de la organización del maestro Paramahansa Yogananda. Déjenme decirles para terminar, miren, esto nunca lo he grabado en público, pero lo voy a grabar ahora. A la muerte del maestro, uno de los discípulos que era directo del maestro Paramahansa Yogananda se separó de la organización porque no estaba de acuerdo. Él quería ser el presidente de la organización y se separó y se creó una escisión en la organización. Cuando este discípulo salió, se llevó a una gran cantidad de gente que había en la organización, se llevó incluso discípulos. O sea, ¿cómo pudo haber pasado eso? Yo les voy a decir, pues no sé cómo pasan estas cosas. Mi hijo lo definió de la siguiente manera. Mi hijo dijo así: mamá, todo gran iluminado del mundo tiene su Judas. La cosa es que esta organización todavía existe en la actualidad, pero yo les quiero decir y les quiero exhortar a que por favor no vayan a pensar que si se meten a esta organización que dice y predica que es la que siguió después de la muerte del maestro, esto es falso. La organización que el maestro fundó y la organización que comparte las enseñanzas que el maestro pidió que se compartieran en la forma en la que el maestro pidió que se compartieran es única y exclusivamente Self-Realization Fellowship. Todos los libros del maestro tienen este logo, este es el de la organización y es así que se escribe. Entonces por favor no vayan a caer en malas manos, o no sé si malas manos o no, pero por favor quiero dejar aquí grabado para todo el mundo que la organización que el maestro fundó y la que está avalada con las enseñanzas de la orden de los swamis de la India es Self-Realization Fellowship. Y bueno, ahora sí nos vemos en YouTube. Buena noche a todos.